Hola amigos, los saluda su amiga Lupita Infante Torrentera. Bienvenidos a esta nueva aventura en redes sociales. Con todo mi cariño y de corazón les abro las puertas de mi casa a todos ustedes para que juntos conozcamos las historias, los secretos y la verdad sobre la vida de mi papá Pedro Infante. Juntos vamos a descubrir los tesoros, los momentos y el lado humano que hicieron a Pedro Infante un ícono de México. Bienvenidos, adelante, que esta es su casa. ¡Lupita! ¡Jilguero! ¡Qué gusto, Jilguero! Hay tantas cosas que tenemos que platicar, que contar. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te sientes este día? Pues emocionado, mi querida Lupita. Usted sabe que estoy deseoso de aprender de usted, de aprender, por supuesto, del máximo ídolo que tiene esta bendita nación, que es el señor Pedro Infante. Pero, ¿qué le parece? ¿Ya me deja hacerle preguntas o todavía no me las gano? Claro que sí. Bueno, a ver, mi querida Lupita, ¿qué hizo a Pedro la estrella de la gente? ¿Su talento o su carisma? Mira, yo diría que las dos, su talento y su carisma, aunque él fue el hombre más disciplinado que te puedas imaginar. Un día vamos a contar todo lo que hacía en un solo día, porque además variaban, pero un día era irse a las 5 de la mañana, todo el principio de su vida, a Chapultepec, a remar, a correr, regresaba a su casa, ya estaba en Repsamen, y ahí llegaba y hacía polea, seguía haciendo más ejercicio, pesas, y bajaba a comerse todo. Todo. Todo, sí. Yo lo he visto tan exagerado, pero lo he visto en tantos libros. Lo he sabido por mi mamá, por María Luisa, por toda la gente, por Irma, mi hermana, que eran 6 huevos, primero 3 huevos batidos en el jugo de naranja. Luego era 3 bisteces, le gustaba mi número, el 3. 3 bisteces así grandotes con 3 huevos estrellados encima. Pan, pastel, leche. Hay muchas anécdotas que vamos a tener que platicar donde... Nada más va a ser platicar, ¿verdad? Porque no creo que me vaya a poner a hacer toda esa rutina, o sí me va a poner a hacer ejercicio. La comida no hay bronca, pero el ejercicio y todo no creo, ¿verdad? No, para nada. Pero realmente esa disciplina que llega a tener él es impresionante. Ese compromiso con él, de que lo quieran, de que le agrade a la gente, él se cultiva. Hay cosas, él hace su cuerpo, él empieza con determinados ¿Aparatos? aparatos y todo siempre tuvo. Si fue su casa, porque tenemos que ir yendo poco a poco, desde el principio fue un atleta, corría todas las mañanas, andaba en bicicleta, se paraba a las 5 de la mañana a hacer mínimo 2 horas de ejercicio. No me digas. Ya después alguna vez me platicó María Luisa que se iba, veía, se bañaba, una ducha riquísima primero y luego congelada, se vestía, se echaba medio bote de alcohol alcanforado y un bote de una loción que él usaba, que hay detalles y cosas que te voy a contar después, pero se llamaba Yarley. Ahorita ya no la hay, pero dice mi mamá que olía riquísimo. Divino. Oiga, Lupita, pero mire, aprovechando, yo veo aquí, pues evidentemente, los grandes papeles que hizo su papi y que además marcaron la vida de los mexicanos. ¿Por qué decidió ser actor de cine? Bueno, él dice, yo he leído muchísimo y preguntado muchísimo, porque pues yo tenía 4 años cuando él muere, pero siempre estuve muchísimo con él, dormida con él. Fue la última mujer que se durmió con él, abrazada toda la noche antes de que muriera. No me digan, mire qué bonita Pero te voy a decir,
Estábamos precisamente en eso. ¿Por qué decidió ser actor de cine? Exactamente, esa es tu pregunta. Mira, él dice que fue artista por María Luisa, porque siempre lo estuvo impulsando, que fue artista porque le tocó ser artista. Todo se le presentó, llega a México, y cuando llega a México encuentran un departamento exactamente entre la XB y la XW. O sea que como que todo se lo fue marcando la vida. María Luisa, una mujer que lo impulsa demasiado. No te aminales, échale ganas, porque iba hacia pruebas. Dice que todos los conjuntos, eran premios que te daban, que hacían concursos. Concursos, sí, claro. Todos los concursos de canto, de ropa, de todo iba mi papá. Oye, viejita, no, Pedro, no te quemes, que no te vea. No, porque ella siempre lo vio mucho Muy más. grande, claro. Y midió lo que tenía en las manos, ¿no? Entonces, realmente es coincidencia ir a dar de Culiacán, Sinaloa, a la B, que estén las dos radiodifusoras A la par, en ahí medio cerca de él. tu casa. O sea, era mucho chiste. ¿Cree que su papi se haya alguna vez desesperado precisamente? Porque decían también que en esa época era muy difícil entrar también a esos concursos. Fíjate que él fue muy suertudo. Yo siento que fue un adorado de Dios, que le dio todo. Siempre le caía bien a la gente, a los meseros, a los dueños de los lugares, de la B. Lo ayuda mucho Enrique Serna. Y le dice, no, compadre, tú tienes que estar en el tap room, y tienes que estar en el tienes que estar en el otro. Pero muy al principio le cuesta mucho trabajo. Se iban a la Florecita a desayunar él y María Luisa. Creo que con 5 pesos les daban huevos y café y Ya luego de las comilonas ya es cuando ya es rico. Ya empezó a comer bastante, miren nada más. Pero iban a la Florecita, todavía existe ese restaurante donde era todo... Vamos a tener que ir, ¿eh? Vamos a tener que ir. Usted dirá cuándo. Yo te lo digo, muy prontito. Oiga, Lupita, y aprovechando, me gustaría preguntarle cuántas motos, cuántos aviones, cuántos carros tenía su papá. Híjole, es que no me lo vas a creer, porque además y se puede demostrar. Yo tengo una palabra que he dicho siempre. Lo que yo te diga, te lo demuestro. Con un papel, con una fotografía. Yo no te voy a decir nada que yo no tenga la prueba. Me he matado y me he cansado tantos años para ser la gente que tiene los pelos de la burra en la mano, y nadie me puede ganar. Cuando el concurso de las preguntas de mi papá y todo lo que quieras y mandes, me emocionaba mucho. Yo decía, yo tengo que saber más que nadie. Mi querida Lupita, yo tengo que preguntarle cuántos años de labor ha tenido para tener toda esta información y seguir con este legado tan importante del máximo ídolo de México. Ay, mijito, muchos años, más de 40 años llevo. Un día dije, yo tengo que arreglar todo lo de mi papá, y se arregló, y me metí de lleno. Yo cuando digo algo que lo voy a hacer, lo hago hasta el final, a sentarme desde el juzgado hasta tener todo en mis manos. Bueno, pues ahora platíquenos. Motos, aviones, carros. ¿Cuántos tenía Pedro Infante? Bueno, fíjate que es algo muy chistoso, porque yo siempre lo he comparado con que el 7 tiene mucho que ver con él. Nace en 17. Siempre le gustó mucho tener 7, tenía 7 motografías, 7 motos, Harley Davidson. Tenía 7 aviones. Uno se lo regala al señor Villarreal, porque es el que lo mete a aprender a volar. Y al final, pues con TAMSA llegan a tener más de 30 aviones, que eran parte de mi papá y parte de la empresa. Coches tuvo todos. Además, alguna vez no me van a entender, pero
yo te lo tengo que explicar a ti y tú me dices lo que no se entienda. Porque, por ejemplo, a Irma le regaló un Cadillac. Mire. A mi mamá le regaló un Cadillac verde, porque era su color preferido. A María Luisa, primero le compró una camioneta, luego le regaló un Cadillac. Siempre eran sus premios, tan poquitos, ¿verdad? Eran los premios que te daba Pedro Infante y además su locura eran los coches. Tuvo todos los coches. Su primer coche que tuvo fue un Ford convertible 37, marrón de abajo y el toldo blanco, pero tuvo todo. Lo que yo te pueda decir, tener la Ciudad Infante, cine, un gimnasio que ni el mejor gimnasio de aquí tiene, pues, dos... De hecho, hablando de la Ciudad Infante, él construyó también parte de la Ciudad Infante, ¿verdad? Él fue el que prácticamente hizo todo. Además, hay anécdotas con los albañiles. Y... Su locura eran los albañiles. Él les mandaba traer de comer y él le gustaba comer lo que hacían en la casa de ellos. Entonces se sentaban en el jardín. Toda la vida tuvo las casas en construcción. Él hizo todo Ciudad Infante. ¿Y cuántas casas tuvo? Pues tuvo varias. Una en Xola, Repsamen, muy significativa para él, porque es la primera casa que le compra a María Luisa. Algún día ya les contaré todo el chisme. Pero luego compra el terreno de junto de Repsamen y hace de 2 terrenos una casa. Pero él siempre hacía muebles, hasta el final de su vida, él hizo su recámara en la Ciudad de Infante. Silvia Pinal le dijo, oye, pon una cama redonda y pon aquí cortinas así y acá todo espejos. Mi papá le hizo caso de todo, y la tenía preciosa, pero tuvo una en Progreso, que ahí una vez me puse a averiguar, y esa casa de Progreso, creo que la señora le dijo, no, antes de andar conmigo y de lo que quieras, a mí me pones mi casa, ya sabes que habemos de todo en la Villa del Señor. Preciosa, por ahí tengo una foto, y le dejó la casa pues a su nombre. A María Luisa le dejó su casa a su nombre. Después, porque él se comprometía con todo el mundo, le quería regalar. Tiene la casa de mi abuela, que también la arregla en Lindavista. A mi mamá le compra una casa en ¿cómo se llama esta colonia? En la Nápoles. Muy chistoso. Luego la vende y se va a Lindavista para que esté cerca de mi abuelita. A Irma, yo no sé, no entiendo todavía cómo Pedro Infante pudo hacer tantas cosas, cómo Pedro Infante pudo... A su hermano Ángel le dio su coche, a su hermano José le dio su coche, a Carmela le daba su coche. O sea, ya no eran regalos de, oye, ten un traje o ten era todo, la vida. Él daba por sus hermanos, sus hermanas, su madre, su padre, todo. La vida. Oiga, mi querida Lupita, usted sabe que pues todos los intérpretes de música mexicana soñamos con estas grandes giras, pero antes de llegar a otros países, pues tenemos que picar piedra precisamente en el nuestro, en nuestro México. ¿Pedro Infante recorrió todos los estados cantando? Todos. Fui una vez a la Petatera en Colima y me dijeron, ay, aquí está la foto de su papá y una revista. Y yo voy atesorando todo y apuntando todo, porque en el pueblo más ingrato que te puedas encontrar, he ido a cantar el día que es la fiesta de la iglesia, y me dicen, tu papá, esta iglesia está por tu papá. Tu papá trajo todos los resplandores, todo lo del padre, la ropa del padre, todo nos compraba. Entonces, iglesia por la que pasaba, de veras, es impresionante. Yo que soy su hija y que lo viví, no me acuerdo de muchas cosas, pero me acuerdo también de muchas, como nos mandaba
a México con 2 billetes de 1,000 pesos en las manos y una caja así de pura filigrana para mis tías, las hermanas de mi mamá y a los hermanos de mi papá. Y así yo creo que hacía con Irma y así yo creo que hacía con María Luisa. A sus hijos, bueno, tuve la dicha tuvimos Pedro y yo de estar con él exactamente 15 días antes de que... Estuvimos 15 días. A los 3 días le habla supuestamente Irma Dorantes y ahí Pedro Infante pierde la vida.